Seguro que es una sensación familiar. El dinero en la cuenta parece que se derrite, ¿verdad? Cada vez se puede comprar menos con el mismo esfuerzo. Y la pregunta es, ¿y si esto no fuera una casualidad? Bueno, pues vamos a explorar las ideas de un libro que lo llama por su nombre. Inflación, el robo del milenio. Un título desde luego muy potente para un problema que nos vacía los bolsillos a todos. A ver, es la pregunta del millón, esa que nos hacemos todos al pasar por caja en el supermercado o al llenar el depósito del coche. Parece que el esfuerzo de nuestro trabajo, pues se evapora. Pero ¿y si esto no es una simple mala racha económica? ¿Y si hay algo más detrás? Aquí es donde entra la tesis central de este libro, que es provocadora y muy directa. Sostiene que la pérdida constante de nuestro poder adquisitivo no es un fenómeno natural, algo inevitable que simplemente pasa. Es, según su autor, un mecanismo de redistribución de riqueza. De hecho, el más silencioso y efectivo de la historia. Un expolio legal y sistemático. Vale, vamos a meternos de lleno en este asunto. Para empezar, vamos a la escena del crimen, que no es otra que nuestra propia cuenta bancaria. Podríamos llamarlo el misterio del dinero que desaparece. Este fenómeno se conoce como la ilusión monetaria. Es muy curioso. Quizás la nómina sube un 5%. Y claro, vemos números más grandes en la cuenta, lo que nos da una falsa sensación de prosperidad. Pero si la inflación es del 7%, en realidad somos un 2% más pobres. ¿Tenemos más billetes? Sí, pero esos billetes compran menos cosas. Es el espejismo de los números que nos hace creer que avanzamos cuando, en realidad, estamos yendo para atrás. Bien, para resolver cualquier misterio, primero hay que entender cómo funciona la maquinaria. Así que vamos a diseccionar la anatomía del sistema financiero moderno a ver si encontramos dónde está la trampa. La clave de todo empieza aquí, en entender la diferencia fundamental entre dos tipos de dinero. Por un lado, el dinero real, como el oro, que tiene valor por sí mismo, es duradero y, lo más importante de todo, es escaso. Y por otro lado, el dinero fiat, el euro, el dólar, que no tiene valor intrínseco. Su valor se basa únicamente en la confianza y en que un gobierno dice que lo tiene. La gran diferencia, y aquí empieza el problema, es que se puede crear de la nada, sin límite. Y claro, lo que no es escaso inevitablemente acaba perdiendo valor. Y aquí el mecanismo se vuelve todavía más interesante. El libro lo explica con una analogía que es perfecta. Es como si dejáramos el coche en un parking y el dueño lo alquilara a otras personas sin nuestro permiso. Pues bien, el sistema de reserva fraccionaria permite a los bancos prestar la mayor parte del dinero que la gente deposita. Ojo, esto no es que multiplique el dinero físico, no. Lo que multiplica son las promesas de pago, es decir, multiplica la deuda. Y en la cima de toda esta pirámide, ¿a quiénes nos encontramos? A los bancos centrales. La Reserva Federal Americana, el Banco Central Europeo, ellos son los que controlan el precio del dinero con los tipos de interés. Y en última instancia son los que deciden cuándo y cómo se abre o se cierra la manguera del dinero. Son, por así decirlo, los arquitectos de todo el sistema. Ya conocemos el arma del crimen y el método. Ahora, como en toda buena investigación, toca hacer lo más importante: seguir el rastro del dinero para descubrir el móvil y, sobre todo, a los grandes beneficiarios de todo esto. Y aquí está el núcleo del argumento del libro. La inflación sostenida no es un fallo de cálculo, no es un error del sistema, es una política deliberada. Pensemos, para los gobiernos, que son los mayores deudores del mundo, cada punto de inflación reduce el valor real de todo lo que deben. Es una forma de impago invisible, una especie de licuado de la deuda pública que se paga con el poder de compra del dinero de la gente. Esta famosa frase del economista Milton Friedman nos da la pista definitiva. Porque aunque a menudo se culpe a factores externos, a crisis lejanas, la raíz del problema, la causa última de que los precios suban de forma generalizada, es mucho más simple. Hay más dinero persiguiendo la misma cantidad de bienes y servicios. Y aquí, en este gráfico, tenemos la prueba del delito, la pistola humeante. Si nos fijamos, durante años, las líneas azul y verde, que representan la cantidad de dinero creada por los bancos centrales, estaban más o menos estables. Pero mirad qué pasa a partir de la crisis de 2008 y, sobre todo, el acelerón de 2020. ¡Pum! Se disparan. ¿Y qué pasa justo después? Pues ahí está, la línea gris, la inflación. La correlación es que salta a la vista. Primero se inyecta dinero a las puertas en el sistema y poco después, como si fuera la ley de la gravedad, los precios suben. Pero lo más crucial de todo es que este dinero nuevo no cae del cielo y se reparte por igual para todo el mundo. ¿Qué va? Un economista del siglo XVIII, Richard Cantillon, ya lo explicó. Los primeros en recibir el dinero recién creado, que suelen ser los gobiernos, los grandes bancos, pueden gastarlo cuando los precios todavía están bajos, ganan poder de compra. Esto crea una redistribución de la riqueza completamente silenciosa.
Cuando ese dinero finalmente llega a la calle, a la nómina de un trabajador o a la pensión de un jubilado, el coste de la vida ya ha subido. El resultado es una transferencia de riqueza en toda regla. El poder de compra ha viajado desde el bolsillo del ahorrador y del asalariado al de los que estaban primeros en la cadena. Bueno, una vez entendido el mecanismo, la pregunta es inevitable. ¿Hay alguna escapatoria? El libro propone una salida a lo que describe como la Matrix financiera. Lo primero es comprender la lógica un poco perversa del sistema actual. En un entorno con inflación, ahorrar dinero en una cuenta corriente es una estrategia perdedora. El sistema, en realidad, incentiva la deuda estratégica y la posesión de activos. Y por contra, castiga a quien es prudente y simplemente guarda su dinero. La estrategia de protección, según el libro, pasa por salir de ese dinero que se devalúa y entrar en activos que el sistema no pueda crear a voluntad. ¿Y de qué hablamos? Pues de activos reales como inmuebles o empresas productivas, y también de activos con una escasez demostrada. Por un lado, el oro, que lleva 5.000 años siendo una reserva de valor, y por otro, su equivalente en la era digital, Bitcoin, diseñado con una emisión matemáticamente finita e imposible de alterar. Y terminamos con esta reflexión para darle una vuelta. Si la inflación funciona, en la práctica, como un impuesto invisible que reduce el valor de nuestro dinero sin pasar por ningún parlamento, la pregunta es inevitable. ¿Quién está pagando realmente ese impuesto? Como hemos visto, la respuesta no es la misma para todos, y entenderlo bien es probablemente el primer y más importante paso para protegerse.